Grabando. Grabando. Pues bueno, Ok. antes de comenzar, yo creo que hay que hacer una pequeña introducción, que lo voy a tratar de hacer lo más cortita posible. Ok. Que es que, bueno, que nosotros nos conocimos en Caracas, cuando éramos casi adolescentes, éramos prepuber, según yo todavía. Sí, según yo también, yo tenía Estábamos como chiquititos. 14. Sí, estábamos Estaba chiquititos. como 14. Sí. Y bueno, ya Sí. de ahí yo me fui para Chile, tú terminaste allá, después te fuiste para Costa Rica, para Estados Unidos, para no sé cuántas, Sí, yo he Nueva viajado, York, mira, no sé qué tanta Nueva vuelta. York, Miami, Exacto. Londres, muy internacional, pero también hice tercer mundo, también hice Claro. Brasil, Centroamérica, Venezuela, Argentina, todo. Y bueno, y eso es como para corroborar que no solo nos une el pasaporte, sino que tenemos en común, no solo eso tampoco, sino que además, pues eso, hace La vida poco más nómada. de 10 años, 11 años, tú me mandaste un mensaje por alguna red social y pues me echaste los titulares, hasta creo que me preguntaste si me acordaba de ti, yo así como, o sea, obvio, ¿cómo no me voy a acordar de ti en mi vida? Obvio. Y me echaste así como los titulares de tu vida. Bueno, eso que habías terminado la universidad en Caracas, que habías ido para acá, para allá y no sé qué tanta vaina, que te habías enamorado, Que me que había casado. tuviste una boda de frac y anillos de Tiffany, y además, y, y bueno, que se fueron de luna de miel a Francia, a París, así, todo Sí, película todo como tenía que ser. romántica, hollywoodense, así, pero de manual, ¿no? Y bueno, y Sí. al rato que comienzan su vida de casados, pues a tu marido le diagnostican cáncer Y y fallece. fallece. Y yo me Sí. acuerdo perfecto de la tarde que yo leí ese mensaje, que yo estaba en mi estudio, en mi oficina, y fue así como, coño, ¿no? O sea, qué vaina, Sí. qué difícil, ¿no? O sea, que me dejaste sin palabras, ¿no? Y Sí. estaba Hans y le conté a Hans, me acuerdo perfecto, ¿no? De mira, mi Sí. amigo del alma apareció Mira lo que después le de que pasó. estaba y coño, mira la vaina, la vida, ¿no? Las vueltas que da, que heavy. Y como un año después de eso, unos meses después de eso, yo creo que fue un año y apenas un año, yo Sí. te escribo y te digo, no sabes, Sebastián, cuánto he estado pensando en ti. Y tú me dices, qué loco que me digas esto, porque voy a México, voy a estar en México pues, pasado mañana, ¿no? Y yo, Sí. ok, nos vemos, me hablas Nos vemos. y nos vemos, ¿no? Y llegas a Sí. México, me marcas y te digo, Sebastián, murió Hans. Hace Sí, me acuerdo ese momento porque, sabes, era la primera vez que escuchaba tu voz de gente adulta. Y te llamo y es una llamada totalmente casual de, hey, qué curiosidad verte de gente grande. Y me acuerdo que te pregunté, ¿cómo estás? Y me dijiste, todo mal. Y yo dije, ¿qué pasó? Y me dijiste, Hans murió. Y dije, voy para allá, inmediatamente. Y wow, qué momento, qué momento. Y me sirvió tanto para mí, porque fue una de las primeras veces que conocí a alguien de mi edad que estaba pasando por una circunstancia parecida. ¿Sabes? La gente se le había muerto los padres, pero nadie había perdido una relación y un futuro de una relación como yo. En ese momento, y fue como súper importante haber encontrado un cómplice en ese desastre. Entonces, porque era un desastre. Sí, y aparte tengo como todo lo que caminamos, y fue muy loco porque en vez de haber sido un encuentro de un viaje al pasado, que al parte no había ocurrido tanto, era ponernos, ¿sabes? Ponernos en autos de lo que nos estaba pasando, de lo que habíamos pasado, lo que habíamos vivido, y aparte me acuerdo que Hans había muerto relativamente hacía poco. Me días, acuerdo, sí, o sea, días, me bueno, pues acuerdo, semanas, ¿no? Acababa de semanas. suceder, acababa Me de suceder. acuerdo que había un amigo tuyo en casa,
tú te pusiste a Lía en el pecho, la amarramos a ti y caminamos con el perro, creo que por un par de horas. No fue una caminata fácil. Y sí, así fue que nos volvimos a conectar. Sí, En porque ese, nos en volvimos ese, en, en ese nivel de desastre, en el que aparte medio la del conversación tsunami. era, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué Sí. hace uno con esto? No, y además para Sí, mí eras como, porque tú llevabas, digamos que una ventaja, ¿no? En el sentido en de que, tiempo. de tiempo, ¿no? Porque recuerdo además que de las primeras cosas así que lo que nunca hay que hacer, ¿no? Googlear. Lo primero Sí, que me echa a ver es así como, ¿cuándo para este dolor? ¿No? O sea, ¿cuándo voy a dejar de sentir? Porque al principio es como estar aturdido, ¿no? O sea, bueno, para mí por lo menos al principio estaba aturdida, o sea, en sí. shock, ¿no? Pero era una cosa, porque además me acuerdo que cada vez que me despertaba había una fracción de segundo que era recordar que ya no está. Y eso, Sí. o sea, ese lapso de tiempo que dura, porque no son Era micro, era micro, pero es un micro. microsegundo que te despiertas con la inercia Sí, y es otra vez volver a vivir puff, no, sí. no está, ¿no? Porque aparte cuando alguien se va de esa forma, uno no está solo. De repente empieza a aparecer familias y cosas y todo el mundo te pregunta cómo estás, que es una pregunta un poco absurda, dadas las circunstancias, pero al mismo tiempo una pregunta totalmente genuina, Yo, yo, ¿no? aquí como, Y yo aquí como que puedo pasar así, el tip es no preguntar cómo estás, sino qué hago por ti, cómo te exacto, ayudo, en qué te soy exactamente. útil. Estos son así como tips. En que te soy, exacto, para mí eso era como ruido, ¿sabes? Yo sentía como que no volvía a la normalidad. Cuando yo ya te encontré, yo ya había vuelto, no sé si a la normalidad, pero había vuelto a una rutina, ¿sabes? Ya yo estaba trabajando, ya digamos que ya me estaba organizando en la vida, ¿sabes? Ya tenía como cierto nivel de organización del día a día. Cuando yo te encontré, tú todavía estabas, No. pero bueno, ¿sabes? No sabías quién te iba a cuidar a la bebé, tú no sabías ¿sabes? Si vas a seguir viviendo. O sea, eran muchas preguntas. Mm. Porque aparte lo que a mí me conectó contigo, más allá de la pérdida, porque era la pérdida de ese pasado, era la pérdida del futuro, ¿sabes? Lo que más me conflictó a mí de esa pérdida era lo que no fue. Y haberte visto a ti en esa situación, yo entendí exactamente, no eran los años juntos, porque eso no te los va a quitar nadie, ni él yéndose te los puede quitar. Lo que te quita es el futuro. La pérdida de Raymond para mí representó la pérdida del futuro que no fue. Era como un castigo llevado a su máxima expresión de aquí te muestro la felicidad, te la doy a probar, ¿sabes? Y 10 meses después, ¡pum! Chao. Empieza la hecatombe. Y yo me acuerdo cuando alguien me preguntó, porque aparte de eso, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres que te explique? O sea, porque aparte yo no sabía muy bien cómo me sentía. Yo lo que realmente sentía era mucha rabia. Yo no sentía tanto dolor y tanta tristeza. Era una mezcla entre arrechera, como dicen en Venezuela, que significa estar enojado a unos niveles muy raros, y frustración. Pues yo decía, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Sabes? Y me acuerdo de estar fumando un cigarrillo, porque en aquella época yo fumaba, con la que era mi jefa. Y ella se sentó al lado mío y en esos 5 minutos me preguntó, ¿cómo te sientes? Y mi respuesta fue totalmente enojado. Entonces me dijo, bueno, ¿por qué te sientes enojado? Porque me rompió el corazón. Y me rompió el corazón en una forma
que no sé si me voy a recuperar de este dolor, porque, porque como tú decías, yo quería buscar, yo también googleaba, ¿cuándo uno ya logra dormir toda la noche en paz? Exacto. ¿Sabes? Cuando uno no se siente culpable de haber disfrutado una película, cuando uno se ríe sin melancolía, ¿sabes? Porque aparte porque por un lado yo estaba súper enojado que me hubieran roto el corazón de esa forma, pero al mismo tiempo estaba triste de pensar de todas las cosas que no podía hacer con él. Entonces era como súper complicada súper complicada mi relación con él y con que él se haya ido. Y yo le explicaba a mi jefa en ese momento, le digo, es que me rompió el corazón, es que me abandonó. O sea, bueno, pero él no pudo hacer, le digo, imagínate que tu marido se va y arriba de eso no te puedes enojar con él porque no lo hizo a propósito. ¿Sabes? Es la peor situación, porque tú por un lado tienes el abandono, la soledad, la cosa, se lleva con él el futuro perfecto, porque aparte ese futuro no vivido siempre va a ser un futuro perfecto, claro. perfecto, donde jamás hubo un problema económico, donde jamás estuvimos, ¿sabes? Raymond y yo teníamos 800 millones de discusiones por futilidades miles, ¿no? Desde que no me gustó la comida hasta, ¿sabes? Pero el futuro que él se llevó es el futuro perfecto. Es el futuro donde hubiéramos hecho una familia, donde hubiéramos viajado el mundo juntos, donde estaba lleno de amaneceres románticos y noches llenas de pasión, que no era nuestra realidad y nuestra vida, by the way, que ahora se agrava, porque ese futuro que nunca fue hace 10 años, fue hace 15 años. O sea, arriba de eso estoy viejo. Entonces, bueno, peor la situación y me di cuenta que fue... yo volví a terapia un poco para que la pérdida de mi padre no fuese tan devastadora. Que mi padre era como mi centro, ¿sabes? Pero en ese momento, la primera cosa que empiezo a hablar es de Raymond. Y ahí es que me doy cuenta de todas estas frustraciones y todas estas cosas y empecé un proceso de perdonarlo por haberse ido. Porque yo siempre lo había perdonado, ¿no? Yo siempre decía, bueno, él pagó el peor de los precios, el precio más alto, que fue con su vida. O sea, que independientemente esta relación, ¿sabes? Porque aparte el que te abandona, el que te rompe el corazón, tú tienes todo el derecho a odiarlo, ¿sabes? Tú tienes el derecho a enojarte. Pero pareciera que como él se murió, ese derecho se lo llevó con él también. Entonces era terrible. Y este año que pasó, empecé en un proceso de perdonarlo y de perdonarme a mí mismo, porque aparte uno se empieza a cuestionar su propia integridad y los sentimientos que uno tenía por esa persona. No sé si a ti te pasa, Sí. pero a mí me pasaba, ¿no? Y me hice la pregunta, ¿será que me amaba? ¿Será que no me amaba? Que aparte, la respuesta no sirve para absolutamente nada. No solo la pregunta es absurda, pero la respuesta no significa absolutamente nada. Entonces creo que dejé de hacerme preguntas que no servían. Y lo dejé ir. Y logré reconstruir una relación con otra persona en forma limpia, ¿sabes? Porque aparte a mí también me pasaba que yo sentía que no me merecía, ¿sabes? Que no, ¿sabes? Yo, yo logré hacer una colección de los peores novios que he tenido en mi vida, ¿sabes? Yo tenía ese superpoder de entrar a un salón y que estaba lleno de gente, lleno de hombres fantásticos y fabulosos, y yo siempre encontraba el que no trabajaba, que vivía con su mamá, que tenía todos los complejos del planeta, y arriba de eso no había lidiado bien con el hecho que era gay.
De esos tengo una colección. Y empecé a perdonar, no solo empecé a perdonar a Raymond, sino empecé a entender el rol que él había tenido en mi vida, el rol positivo que había tenido en mi vida, no el rol de devastar y acabar con mi vida, sino el rol de haberme enseñado otras cosas, otra manera de ver el mundo, otra manera de amar, ¿sabes? No tener miedo a muchas cosas. O sea, también Raymond y yo nos casamos cuando casarse no era la cosa, ¿sabes? No fue en los 80, pero nos casamos en el 2004, ¿sabes? Fuimos en la primer boda gay en ese hotel. Me acuerdo que aparte de eso no era una cosa legal, sino era un documento como un acuerdo entre dos personas. Entonces era un acuerdo privado. Entonces uno se casaba, ¿sabes? Uno mandaba como el contrato firmado por correo y después te devolvían el contrato certificado, pues. Pero eso lo tenía que firmar un notario para tú poderlo mandar. Entonces, es muy loco porque en Estados Unidos los notarios no son como en Latinoamérica, que es una oficina de notarios, sino que es como que tú me dijeras un centro de copiado, que sacan fotocopias, que hay un notario, que mandas por correo, embalas cosas y usas computadoras, ¿sabes? Era Kinkos, se llamaba ese, ya no existe más, pero en ese momento se llamaba Kinkos. Entonces, claro, llegas y le dices al tipo que está ahí, está el notario, y sale un señor y dice, sí, yo soy el notario, que también hace como otras cosas, y entonces dice, necesitamos notariar esto, y entonces se lo damos, y él agarra y lo lee y dice, pero ustedes se están casando, y le dijimos, sí, y él nos dice, en un Kinkos, y yo, entonces, ¿sabes? Sin mucha boda, ¿sabes? Todo eso pasó, sí, todo eso pasó, pero el momento decisivo pasó enfrente de una fotocopiadora con alguien que no entendía nada, no había champán, no había nada, y nosotros estábamos en chinga para ir a algún lugar. Entonces, sí, me casé en un Kinkos. Hubo una recepción en un hotel divino que viajó la familia y mi papá todavía hasta el día de hoy se pregunta quién era el transgénero o el transexual en la boda. Y yo le decía, papá, deja de apuntarle a las chicas. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Y luego no te voy a decir, ella es mujer, déjala en paz. Sí. Mi papá tuvo que estudiar y todo, las definiciones correctas de la época, que bueno, que hoy en día son complicadísimas, pero en aquel entonces eran nuevas. Claro. Entonces yo me acuerdo que le digo, va a haber chicas que vienen con unas chicas, va a haber chicos que vienen con chicos, van a venir algunas chicas que algún día fueron chicos y algunos chicos que algún día fueron chicas. Y todos Y son mi papá, muy felices. y todo el mundo está bien. Y mi papá decía, ¿quién es el transgénero? Y yo, papá, ¿de dónde sacaste esa palabra? La busqué en internet, gracias a nuestros amigos de Google. Pero sí, fue una época maravillosa y una época en la cual agradezco que me haya pasado. Porque uno siempre tiene que estar feliz con quien uno es y con las experiencias que uno le han tocado vivir. Pero aprendí mucho en el proceso de perder a alguien. Creo que lo más importante que me ayudó a entender mi experiencia con Raymond fue eso de dejar ir un futuro que no existió, ¿sabes? Yo me acuerdo que me pasó durante muchos años que fui a ver vi una película, ¿no? Qué sé yo, cualquier película. Y de repente digo, wow, a Raymond le hubiera gustado esta película, o a Raymond le hubiera gustado este cantante, o Raymond le hubiera parecido que cómo se le ocurre a Madonna hacer lo que está haciendo. Y hubiéramos tenido unas largas conversaciones. Primero que esa fue una herramienta que al final desarrollé, poder tener conversaciones con Raymond sin escuchar su respuesta, ¿sabes? Sabiendo ya para el momento que él fallece, yo creo que yo lo conocía suficientemente bien para entender un poco sus reacciones. Y de verdad, uno siempre conoce a alguien mejor cuando se está a punto de morir, porque allí no hay filtro. Nada. No hay cero filtro.
porque esa es la otra. Porque una cosa, porque aparte cuando una persona está en, no, o sea, el proceso de Raymond no fue que lo atropelló un carro y desapareció. O sea, fue un proceso de padecimientos, de hospitales, de tratamientos que no funcionaban. Y eso me costó mucho. Eso me costó mucho porque me costó mucho no tratar, me costó mucho. Yo luchaba por su vida y él dejó de luchar por su vida. Y eso creó también una crisis muy grande. Y ahí fue cuando me di cuenta, ahora con mi papá, que nunca fue mi lugar decidir sobre la vida de él. Él decidió por su vida. 2, darme cuenta que esa decisión la tomó y no me la dijo, sino que a mí me dejó un tiempo todavía tener la esperanza. Él hizo las paces con morirse un par de semanas antes, quizás un mes antes. Entonces, bueno, fueron muchos aprendizajes y muchas herramientas que la partida de Raymond me dio. Yo no creo en el positivismo tóxico. Eso, bueno, todo pasa por alguna razón, ¿no? Cuando mi papá falleció, mi papá estaba casado y una de las cosas que yo pude agarrar a la esposa de mi papá, decirle, te van a decir las cosas más absurdas, tú no escuches nada. Toda la gente va a venir y te va a decir algo, tú no vas a escuchar nada. Y un día ella me llama y me dice, pero es que la gente está loca. Alguien me dijo, bueno, es que las cosas pasan por alguna razón. Y entonces dice, ¿cómo cuál? Ella perdió. ¿Cómo cuál? Como que él se merecía morir. Otra persona se le acercó y le dijo, bueno, tú eres joven, vas a lograr rehacer tu vida. Entonces ella le respondió, la mejor cosa que se te ocurre decirte el día que mi marido de 30 años se muere es que todavía me puedo conseguir otro. ¿Sabes? La gente es absurda. Es que Entonces, es difícil no para digan la nada. gente. Yo siempre digo, Exacto. en estas situaciones lo mejor es no decir nada, porque es muy difícil, es bien difícil encontrar las palabras correctas, pero es sumamente fácil decir cosas que uno no debe. Entonces, mejor no decir nada. Sí, no, incluso uno que ya ha pasado, digamos, por alguna situación complicada y difícil, porque no sabes tampoco cómo está viviendo el otro la pérdida. ¿Sabes? Tal cual, si está en el enojo, está en la culpa, que también es una parte, ¿no? del proceso de duelo. Exacto, Si es uno está, de los sentimientos. no sabemos qué está transitando y las palabras. A mí quizás lo único que fue antes de que muriera Hans, lo único que para mí fue muy importante, fue clave, cuando estábamos en el hospital, una persona que también había tenido una pérdida compleja, además, ¿no? Cercana, muy cercana y dolorosa, me dijo, vas a estar bien. O sea, me tomó la mano y me dijo, vas a estar bien. Para mí eso fue importantísimo porque sabía lo que había pasado ella y que no venía así como de, ay, no, Sí, también exacto, pasará, ¿no? O sea, como algo, no, venía de un exacto. sentimiento y de un proceso también muy complejo, entonces eso creo que es de los que me sirvió. Pero de ahí concuerdo contigo, o sea, yo creo que lo mejor es, aquí estoy si necesitas algo, te Sí. amo Yo sí, profundamente, ¿sabes? Hay mucho amor que lo que necesites, avísame, aquí estoy de verdad, pero, exacto, de verdad, de exacto. verdad, porque aparte, ¿sabes? También hay mucha retórica. A mí lo que me pareció, a mí me pasó, lo que yo aprendí de toda esta experiencia, y siempre se lo digo a alguien que pierde a alguien, siempre les digo, hoy esto es horrible, pero va a llegar el día, y eso te lo prometo, que te vas a acordar de esta persona y vas a reírte y vas a sonreír. ¿Sabes? Ese día que yo me acordé de Raymond y lo que hice fue sonreír, ese día llega. Más tarde, más temprano, pero llega.
Y en ese día uno empieza a crecer y empiezas a desaparecer. Ese día tú sientes que ya conquistaste toda esa curva de sentimientos que van y vienen. Pero sí, las primeras semanas es un horror. Sí, es muy difícil. Yo me acuerdo que pues, yo lloraba porque de las cosas que dije me voy a dar el permiso de llorar y me importa un cacahuate donde estés y me brota a llorar, ¿no? Iba a Coño, comprar, pero pasaba a comprar las tortillas a donde fuera, ¿no? Yo así, la loca del sí. Yo, llanto. yo siempre te admiré cómo manejaste la situación porque yo me acuerdo que tu situación era inclusive más complicada que la mía, mucho más complicada que la mía, porque tú no podías agarrar y tirarte en la cama a llorar, porque tú tenías una bebé que si no la alimentabas, cagaba la fruta, ¿sabes? Y entonces yo siempre decía, ¿cómo ella hace para poder tener la energía? Porque eso era lo que a mí no me pasó después. Cuando ya todo ese alud de locura pasa, ¿sabes? Que tú dices, bueno, ¿sabes? Ahora lo que queda es seguir viviendo. Yo no tenía la energía. Yo dormía y dormía y dormía, pero dormía días durmiendo. Entonces eso, yo siempre te admiré que tú no podías hacer eso. Bueno, Eso era una cosa. yo siempre lo envidié a quien lo pudo hacer, porque yo creo que justamente una de las cosas que a mí me faltó, probablemente del duelo, porque sí, lo trabajé mucho, ¿no? O sea, sí, fue un duelo muy a conciencia de alguna manera. Claro. Fue eso, poder irme al carajo, ¿sabes? O sea, sí me faltó poder, no O sé, sea, alguna mamita, tú no película, podías ¿no? beber. Tú no podías ni O sea, tomarte un shot de tequila porque estabas amamantando. después de un rato como que vino una segunda adolescencia y ahí ya hubo otro, pero eso ya fue después de un rato del duelo, ¿no? Pero sí, en ese primer momento yo sí me acuerdo de, hasta no hace mucho, haber extrañado poder irme al carajo, aunque sea una semana, decir, bye, no estoy, Claro, me porque quiero ir en ese, porque sí, yo es un siempre, vacío. sí, eso para mí siempre fue como mi principal punto de admiración hacia ti, porque me acuerdo, tengo la imagen que regresamos de esa caminata y era el momento de bañar a Lía. Lía no caminaba, No era era bebé, bebé, era era bebé, bebé, bebé. era bebé, bebé. Entonces me acuerdo estarla bañando y los dos llorando mientras la bañábamos, ¿sabes? Y ¡ay, qué horror! Y entonces, ay, pásame el jabón. Y lo peor es que me acuerdo la marca del jabón. De todo lo que me acuerdo la marca, me acuerdo el jabón perfecto. Porque de toda esta locura que estábamos viviendo en ese momento, yo de lo que me agarré fue del jabón. Ay, querido. ¡Wow! Me acuerdo el baño, me acuerdo la situación, me acuerdo el perro en la sala, me acuerdo tu amigo que andaba por allí y nosotros bañando a Lía a pleno llanto. Bueno, y así Yo bañé a Lía decía, a pleno llanto mucho tiempo, ¿no? O sea, porque, pues, claro, pero sí me pareció quizás de las experiencias más íntimas que he pasado con alguien, ¿sabes? Haber sido partícipe de ese momento donde aparte, porque aparte, ¿sabes? Uno sigue viviendo, las cosas siguen pasando y no es que se detienen y pasan más lento, todo pasa a la misma velocidad, ¿no? ¿Sabes? Es esa sensación, no que el tiempo se detiene, que el tiempo sigue a toda velocidad y tú quieres que el tiempo se detenga, que no pase tan rápido, pero todo pasa igual de rápido. Entonces, ¿sabes? o sea, hay una escena que me acuerdo que vi el tráiler y dije, claro, nada más con la primera escena sabía que se trataba del duelo de un director mexicano, de Harisama,
que se llama El sueño de Lu, ¿no? Y esa primera imagen es ella en un taxi, en un auto, mirando la ciudad pasar y comentar, qué extraño, todo sigue igual, ¿no? Porque claro, a uno se le cayó el mundo. A uno se le cayó el mundo y afuera pues la Sí, gente sigue yendo a comprar el pan y pues sigue el fútbol y el no sé qué, ¿no? Todo continúa. A veces no te pasa que sientes que fue ayer. O sea, a veces a hay mí... días que siento, me pasa, ¿sabes? Ujú, Esto me pasó hace, ¿qué te gusta? 15 años, ¿no? ujú. Sí, hay días que O sea, siento que perdón, fue 15 ayer. años es un chingo de tiempo. Es ¿Estás de un acuerdo? Es chingo, un es un chingo de tiempo. chingo, es un chingo, es un chingo, yo soy otra persona, ¿sabes? Exacto. Hemos pasado 30 vidas en esos, desde que sucedió hasta ahorita. Pero no te Sí. pasa de pronto Perdón, que... él murió hace 10. Ajá. Él murió hace 10 años. Sí, ha pasado de todo, ha pasado absolutamente de todo y tal. Hay días que siento que fue ayer, hay días que me parece que no me pasó, Que hay fue días otra que, vida. ¿sabes qué digo? Porque aparte se junta con, digamos, con nuestra forma de ser o con nuestro estilo de vida. Porque esto le pasa a gente que arriba de eso ha sido nómada. Entonces, yo terminé yéndome de Brasil y realmente los espacios físicos guardan ciertas memorias. Y yo no tenía, ese espacio físico desapareció. Entonces, no había, o sea, hay días, o sea, tú te tuviste que mudar de esa casa. Entonces, sabes, hay como unas referencias espaciales que desaparecen. Entonces, sí, hay veces que siento que fue ayer. Me acuerdo mi primera sesión de terapia de grupo, que yo llegué 5 minutos tarde, y entonces están esta gente hablando de sus pérdidas, y yo fui a hablar de mi papá, y como el de al lado habló de su pareja que se murió, yo empecé a hablar de la mía, porque no, bueno, me pareció que era como relevante y por primera vez me había dado cuenta que estaba hablando con hombres homosexuales como yo, contemporáneos conmigo, que habían perdido sus parejas y uno la había perdido hace 11 años y el otro hacía como 8, ¿sabes? Que inclusive para ellos había sido más difícil. Ellos no sé, uno de ellos se acababa de mudar. Él había finalmente cambiado su entorno. Entonces, como digo, para mí a veces llevar track del tiempo se vuelve un poco complicado. Bueno, un ejercicio muy interesante que hicimos en el diplomado que tomé de tanatología es justamente dejar por escrito entubar, no entubar, resucitar, no resucitar, que sí, que no, hasta dónde. Y la verdad es que es un paro que uno le hace a su pareja, a su familiar, ¿no? A quien sea que esté contigo en ese momento, porque como dices, son decisiones que, a ver, cuando pasan estas cosas, yo creo que siempre la culpa va a buscar, la culpa va a ver por dónde sale, ¿no? En mi caso, la culpa era no haberle dicho a Hans, porque a mí me dicen que se va a morir, ¿no? Cuando ya también los tratamientos no funcionan. Sí. Nosotros estábamos bueno, yo por lo menos estaba en la negación absoluta de que iba a morir. De que eso era una opción, De que eso era una exacto. opción, no, no, el tipo iba a salir del pedo y en un año íbamos a estar yendo a la escuela a dejar a la hija y todo el rollo, ¿no? Pero bueno, la vaina es que cuando me dicen se muere, no le dan 2 meses y me echan el carro a mí de que yo le tengo que decir a Hans que se iba a morir. Yo no pude, Mm. yo no se lo pude decir. No, 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 o sea, me acuerdo perfecto que esa noche no dormí en toda la noche, lo acompañé toda la noche. Y que de estar así como que, obviamente él me lo leyó en la cara, llevábamos juntos 18 años y claramente Obvio. sabía lo que yo pensaba, yo sabía lo que él pensaba, ¿sabes? Sabía, después de tantos años ya nos conocíamos muy bien. Y él lo sabía perfectamente. Pero bueno, la culpa para mí fue esa, ¿no? O sea, como que yo siento que la culpa siempre va a encontrar dónde estar, ¿no? Entonces, dónde asirse para hacerse presente en una situación así. Y aclarar estas cosas o conversar estas cosas Es vital. ayuda mucho. Porque, por ejemplo, la esposa de mi papá, que me llama y me dice, bueno, tengo que firmar los papeles de no resucitación, o, ¿sabes? Hay como, y me dijo, ¿tú qué opinas? Y yo dije, yo no opino absolutamente nada. Yo sé lo que él quería.
tan, 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 tan. Y entonces ella me decía, ¿pero tú crees que es lo correcto? Y yo le respondía, no lo sé, pero no es mi decisión, no es ni siquiera mi decisión dudar de este request. Yo tengo que hacer exactamente lo que él dijo. Yo estoy aquí para ejecutar, no estoy aquí para sentir, no estoy aquí, ¿sabes? Y para mí eso fue fundamental. Es cómo tú te quieres ir. ¿Qué decisiones quieres tomar tú hoy que estás sano? ¿Sabes? Hoy que está todo bien, ¿qué decisión quieres tomar? Porque esa es otra cosa. A mí, no sé si a ti te pasó que de repente los médicos te empiezan a hacer un montón de preguntas y todo el mundo te empieza a hacer un montón de preguntas y tú empiezas a tomar decisiones derecha e izquierda todo el tiempo y en realidad hay muchas decisiones que no te corresponde tomarlas. O hay preguntas que nunca hiciste. O sea, yo nunca le pregunté a Raymond, si se enfermaba, qué era lo que él quería hacer. No es una conversación sencilla, pero es una conversación absolutamente necesaria. Porque la persona que se va, lo que mejor puede hacer por ti es tomar esa persona todas sus decisiones. Oye, cariño, pues mira, yo creo que tenemos lo que Suficiente material. No, al contrario, yo creo que tenemos mucho que hablar. Como digo yo, el duelo es como un prisma que tiene muchas caras, ¿no? Que no es un solo duelo, es como si fueran muchos duelos y a veces con los años aparecen algunos atisbos y algunas cosas que todavía uno no termina de duelar, porque yo creo que no acaba. Sí. Así como la muerte no se acaba, pues el duelo de alguna manera no termina, aunque uno está bien y reconstruido o rearmado, pero bueno, es como aprender a vivir con ello. Sebastián, te adoro, gracias por habitar en mi corazón, gracias por habitar Gracias por habitar en el mío. Gracias por habitar Gracias por ser parte de todo. Ser parte fundamental de todo. Y pues vamos a seguir entonces armando estas conversaciones que yo creo que hay mucho material que puede estar bueno conversar. Perfecto. Lo obvio, amiga. Te mando un beso enorme, te quiero mucho. Igual, yo también. Bye. Chao.